buenas tardes, buenos días. En primer lugar, decir que estamos encantados de celebrar el primer pleno de la Diputación Provincial en Alcañiz, capital histórica del Bajo Aragón. También estamos encantados de esta tarde celebrar el acto más importante que tenemos anualmente de la institución, reconociendo y homenajeando a personas con la Cruz de San Jorge. Así que muchas gracias también por la acogida, la hospitalidad que tenéis siempre cuando venimos a la ciudad de Alcañiz y al Bajo de Aragón. Este pleno ordinario es un pleno que fundamentalmente se caracteriza por la aprobación para la revisión de los precios de los contratos públicos por el encarecimiento de las materias primas, fundamentalmente como consecuencia de esa guerra, desgarrada guerra que hay en Ucrania y que está encareciendo los precios, y como consecuencia de ello, pues estamos viendo cómo los contratos públicos, los contratos que llevan a cabo fundamentalmente la Diputación Provincial y los ayuntamientos a los que nos debemos, pues quedan obsoletos, ¿no? Las empresas a veces no pueden acometer esos gastos, muchas de ellas habiendo licitado y habiendo firmado el contrato. Se ha renovado lo que era el proyecto de la nueva sede de Alcañiz. Obviamente el coste va a ser mayor, y os puedo adelantar que este verano empezarán las obras y que en 6 meses más tendremos ya la nueva sede de la Diputación Provincial de Teruel en Alcañiz y por lo tanto en el Bajo Aragón. Otra apuesta más, yo creo que importante, muy significativa para trasladar lo que en un principio pensamos y soñamos el equipo de gobierno. Yo creo que la celebración de este pleno de la Diputación Provincial tiene un simbolismo especial para nosotros. Este equipo de gobierno, cuando llegamos en el año 2019, marcamos como objetivo acercar a la Diputación Provincial al territorio. Para nosotros es muy importante. Creemos que todo no se debe hacer en Teruel. Creemos que la Diputación Provincial es el ayuntamiento de ayuntamientos, de todos los ayuntamientos. Y la verdad es que hemos tenido una legislatura ciertamente convulsa. Ha sido muy difícil con la pandemia hacer muchas de las cosas que nos hubieran gustado, pero sí que es cierto que en este primer acto de San Jorge de normalidad que vamos a tener, ya estuvimos en Mora de Rubielos con un acto mucho más pequeño porque las circunstancias exigían que fuese así, pero sí que yo creo que hoy en Alcañiz ponemos de manifiesto, ponemos de relieve la realidad de lo que el equipo de gobierno piensa que tiene que ser la Diputación Provincial. Venimos a Alcañiz, venimos al Bajo Aragón, celebramos un pleno que es un hecho histórico fuera de la Diputación Provincial. Lo haremos el año que viene en otra parte de la provincia que tenemos que decidir, y esperamos que los equipos de gobierno que vengan en el futuro sigan con esta tónica, sigan saliendo de la Diputación Provincial y los actos no se celebren en Teruel, sino que se celebren en la provincia. Hoy es un acto importante para Alcañiz, para el Bajo Aragón, y reconoce también, por qué no decirlo, la importancia del Bajo Aragón, que en algunas ocasiones ha habido gobiernos y equipos de gobierno que quizá han estado más lejos del Bajo Aragón histórico de lo que deberían estar. Y en lo referente a las dos siguientes propuestas que ha presentado el Grupo Popular, la primera referente al plan de solvencia empresarial, pues desde el Grupo Popular lo que hacemos es, lo que pedimos, lo que instamos es al Gobierno de Aragón a que solicite al Gobierno de España la recuperación de los más de 78 millones de euros de los fondos pertenecientes a, como digo, a este plan de solvencia empresarial que el Gobierno del señor Lambán ha tenido que devolver. Creemos que... Y la segunda propuesta que hemos presentado desde nuestro grupo, lo que solicitamos al Gobierno de España es la rebaja de impuestos para apoyar a las clases medias y bajas e impulsar la recuperación económica. Esta moción que se presenta hoy al Pleno Ordinario de la Diputación para exigir al Gobierno de España que baje los impuestos se motiva en que los ciudadanos
no pueden más y España vive una situación de urgencia real. Bueno, desde hace varios años, tanto el presidente del Gobierno como la ministra de Hacienda llevan amenazando y hostigando a las comunidades autónomas con la llamada armonización fiscal, que no es más que otra forma de llamar a la subida de impuestos, y por ello crearon un grupo de expertos para que elaboraran un informe y que ese informe les permitiera poder llevar a cabo su propuesta. Dicho comité de expertos presentó las conclusiones el pasado 3 de marzo, que ya se resumen básicamente en animar al Gobierno a que continúe con su hachazo fiscal a los españoles, que si ya es malo en cualquier momento, aún lo es más en la situación que estamos viviendo. Un hachazo fiscal que, por cierto, ya fue iniciado en las diferentes medidas incluidas en los presupuestos generales del Estado, tales como la subida de los impuestos de matriculación, de sociedades o la reducción de los beneficios fiscales en los planes de pensiones. Unas subidas que se unen a las provocadas por el incremento de la inflación, que aunque el presidente se esfuerce en echarle la culpa a Putin, este incremento ya existía previo a la invasión de Ucrania. Ciudadanos presenta una iniciativa que trata de apoyar al Gobierno de Aragón y de instar al Gobierno de España y al COE a realizar unos Juegos Olímpicos de Invierno en igualdad, no solo en favor de Cataluña, sino también en igualdad entre Aragón, Cataluña y el resto de España. Puede parecer que en Teruel dijéramos que ¿por qué se busca este consenso? Bueno, pues buscamos porque sí es bueno para Aragón, es bueno para Teruel y es bueno para España, y la Diputación, como una institución más, tiene que mostrar ese apoyo. Los expertos ya están diciendo que estamos en igualdad de condiciones en cuanto a una serie de pistas, con sus diferencias, que podemos realizar esos juegos en igualdad y que debemos realizar esos juegos porque va a generar, sin duda, pues economía, empleo y poner a Aragón en el mapa. Luego tenemos una del Grupo Ciudadanos en la línea de apoyo a los Juegos Olímpicos de 2030 y mete un poco el dedo en el litigio Aragón-Cataluña. Nosotros ya sabéis, como nuestro grupo, digamos, matriz o nuestro ámbito de Izquierda Unida en Aragón, pues nosotros no las vemos ni medioambientalmente ni económicamente sostenibles, por tanto no podremos apoyar en ningún momento. El plan nuestro sería más desarrollar medidas de protección legal de nuestro medio natural con la mayor participación de los agentes implicados, especialmente de nuestras montañas, a fin de evitar modelos turísticos y económicos depredadores de los recursos naturales y del territorio. Es lo normal, ya esperábamos que nos quedáramos solos en esta y bueno, es lo que hay. Y luego tenemos una del Partido Popular que ya ha ido pasando por bastantes instituciones relativa a bajar impuestos, y pues otra que nos lo ponen fácil porque además los argumentos no acabamos de... Bueno, no tienen ni mucho sentido quizá, pero bueno, un poco en la línea de quitar al Estado poder para intervenir y para conseguir la justicia social y apoyar a los que más lo necesitan. Por tanto, nosotros estaremos totalmente en contra. Ya les recordaremos en el Pleno también que cuando han gobernado pues los han subido concretamente los impuestos en muchas líneas.